¿Cuántos han venido en familia? El que no ha venido en familia, yo tengo una palabra de ánimo para decirle: yo me casé a los 47 años. Así que no se preocupe, si está en la voluntad de Dios que usted forme una familia, y si no, usted pertenece a la familia de la iglesia, o a lo mejor tiene una hermana, una amiga, un amigo, pero el Señor tiene esas cosas. Mi papá estaba preocupado porque pasaban los años y yo no me casaba. Y cuando me operaron la columna, cayó en mi casa, en la casa de unos hermanos que me asistieron porque yo vivía sola, y me dice mi papá: hija, ¿cuándo vas a pensar en tener un compañero? Eso me lo habrá dicho en el 2006. Bueno, y en el 2008 nos pusimos de novios con Sergio. Así que bueno, también mi papá no era de Cristo, pero saben que Cristo lo usaba. Y lo usó hasta en su muerte. Con dinero que él dejó, compramos un terreno para edificar el auditorio de la iglesia, un lugar donde se van a juntar, donde hay un proyecto educativo, y mi papá está sembrado ahí. Así que hasta los papás, que nos parecen, bueno, él recibió la palabra, estaba solo cuando partió, así que bueno, mi fe es que se fue con el Señor, que todo lo que hablamos con Él en ese momento, Él pudo invocar al Señor. Pero si no es así, Él cumplió el propósito por el cual lo trajo Dios a esta tierra. Es tanto lo que hemos sido bendecidos y lo que la iglesia fue bendecida a través de mi papá. Así que quiero honrar a mi papá hoy, aunque Él no me escuche. Muy bien, acompáñenme a leer San Juan. Alguien que me diga la hora, porque ve, yo esto lo tengo roto. 11 menos 4. 11 menos 4, qué buena hora que estamos. Vamos a San Juan, capítulo 17, a partir del 20. San Juan, capítulo 17, a partir del 20. Es una oración que hace Jesús antes de partir, de volver al Padre. Ora por los que el Padre le dio, y en esta parte Él ora, va a rogar por los que crean por la palabra de Dios. Ahí estamos con nosotros. Acá está el Señor orando por nosotros, dice el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno. Como tú, Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ora por el poder del uno, el ser uno, y ora también y dice perfectos en unidad. Otra manera de decir uno es decir perfectos en unidad, porque hay como 3 niveles de revelación en la palabra. O pónganse, este grupo está junto, como dice, estábamos unánimes juntos. Juntos quiere decir presencialmente, en el mismo lugar, juntos. Cuando habla de unánimes, habla de un solo alma y de un solo corazón. Pero cuando habla de uno, o perfecta unidad, se refiere más al ámbito de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, siendo uno. Vos decís, yo me casé y vivo junto a mi esposa, y lo único que hay es eso, que vivís junto a tu esposa y no te une nada más, es posible que ese matrimonio se divida. Si vos decís, bueno, estamos en unidad, sí, más o menos, estamos en unidad, estamos en acuerdo, bueno, ahí es una revelación más, es un peldaño más. Pero si vos decís somos uno, como el Padre y el Hijo, y nosotros en el Padre y el Hijo, y nuestro matrimonio en el Padre y el Hijo, eso es indivisible.
¿Cuántos dicen lo recibo? Ayúdenme, lo recibo. Entonces, el ser uno en una congregación, en una iglesia, en un matrimonio, en una familia, el ser uno nos habla de ser indivisibles. Es decir, si alguien dice, la iglesia del pastor tal se dividió, la idea es que están juntos o estaban unidos, pero la idea es que no eran uno, ¿me entienden? Porque lo uno no se divide. Se podrá ir a una familia en desacuerdo, se podrá ir a un matrimonio, se podrá ir a algunos jóvenes, pero cuando hay esas grosas divisiones, ¿viste? De uno que se lleva una parte de la congregación, ahí no se ha experimentado el poder del uno, que tiene que ver más con nuestro espíritu. Bendigo al Señor, y con esta oración que hizo Jesús, que ellos sean uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. Este poder del uno, usted lo tiene también que vivir en su familia. Por ahora no me dé gracias. Ustedes también lo tienen que vivir en su matrimonio y en su familia. Porque si no, uno está siempre con el temor, me separaré, me dejará, me pasará lo que les pasó a mis padres. No. Yo, si hay algo, lo más fuerte que tengo para decir esta mañana, te lo voy a decir ya. Cuando uno viene a Cristo, y cuando uno confiesa al Señor como su Salvador y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y es salvo, uno desde ese mismo día comienza una nueva vida y una nueva historia. Diga conmigo, nueva vida, nueva historia. Nueva vida, nueva historia. Es el poder de aquel que hemos confesado, el poder del Señor. Imagínate que vos tenés que entender que en ese tiempo los hacían confesar al Señor y los bautizaban, porque era una provocación al sistema también. Porque el sistema romano te decía, confiesa a César, diga que César es su Señor. Entonces los apóstoles decían, no, si ustedes no están aceptando la divinidad del emperador, si ustedes no están aceptando la divinidad de los dioses de Roma y de Italia y de todo el imperio, ustedes confiesen a Jesucristo como Señor y crean en su corazón, y como provocación pública de que están en Él, identificados con Cristo y con su causa, bautícense. ¿Cuántos no entienden esto? Bautícense. Entonces, esto es fundamental, entender que cuando nosotros confesamos a Cristo como Salvador y Señor y nacemos a una nueva vida, podemos nosotros disfrutar de esa nueva vida y comenzar a tener una nueva historia. Entonces yo soy pastora, somos con mi esposo pastores fundadores de la congregación. Intento enseñarles a los hermanos, porque los hermanos enseguida vienen, sí, y la verdad que yo tengo este problema, y vos ves que son reincidentes en los problemas, que ahora yo voy a tocar en esto. Y entonces yo les digo, pero vos creés o no crees que en Cristo tenés una nueva historia y que esa historia antigua está crucificada. ¿Vos creés o no? No, Sandra, ayúdame a darle otra vez. Oramos. Pero hermanos, que se nos revele que en Jesucristo tenemos una nueva vida y tenemos una nueva historia. Todo lo terrible, todo lo trágico, toda obra de tinieblas que vos hayas vivido desde el nacimiento, desde la panza, a mí me quisieron abortar, desde la panza, de que cuando naciste te rechazaron, todo eso está enterrado para mí en la cruz, porque yo a partir de Cristo tengo una nueva vida y una nueva historia. Si la iglesia creyera esto, no estaríamos constantemente atendiendo los problemas de los hermanos. Como así reiterativos. ¿Por qué venís a hablar?
porque mi esposa no se sujeta a mí. Otro día, ¿por qué venís a hablar? Y porque mi esposa no se sujeta a mí. Y eso trae un desorden entre los hijos. Y siempre la reincidencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos confirma y es una evidencia grande de que nosotros tenemos un problema en nuestra alma? Hermanos, en su espíritu ustedes no pueden tener ningún problema, porque el espíritu es de Dios, es el neuma de Dios, es la vida de Dios. Pero nuestra alma caprichosa y que no quiere aceptar ni la nueva vida, ni quiere aceptar que tiene una nueva historia, es caprichosa y no lo quiere aceptar, es la que es molesta. Entonces, ¿qué evidencia que una persona, una familia, un matrimonio no está madurando a la medida del Cristo que porta? La problemática del alma. Como les decía ayer, somos marido y mujer, pero no vemos a Cristo ni en mi mujer ni en mi marido. No vemos a la iglesia en Cristo. La vemos generalmente y la evaluamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Y el reino de los cielos, si ustedes ayer dijeron, soy del sistema del reino, no funciona así. Me cuesta hablar porque es a la mañana y tomé la medicación. Me cuesta un poco hablar, pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que evidencia nuestra inmadurez? El alma no consagrada, no despojada de distintos pecados, de las historias que pasaste, de los caprichos que te vienen, el alma con un berrinche, el alma que no respeta autoridad, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros, si está en Cristo, sabe cuál es la problemática mayor de su alma. Cuando alguien viene y te dice, yo soy violento porque mi papá era violento y mi abuelo era violento, bueno, hermano, en la nueva vida no hay nada de violento, ni de tu abuelo. A ver si entienden esto, en la nueva vida de Cristo, en el Espíritu, la vida de Cristo está intacta. Entonces, si vos vivís en el Espíritu, la violencia de tu abuelo no te toca. Ahora, si vivieras en tu alma, por eso nosotros leemos en la Biblia muchas veces, vivan en el Espíritu, vivan en el Espíritu, andad en el Espíritu, no satisfagáis los obras de la carne. ¿Por qué? Porque el alma es una cosa y el Espíritu es otra. Por eso te dice Dios, viví en el Espíritu, despojate de todos los berrinches del alma, de las historias del alma, de decirle, qué sé yo, a tu esposo, ¿te acordás que vos en el año? Despojémonos de todo eso y vivamos en el Espíritu. En el Espíritu vos sos una persona. Si vos vivís en el Espíritu no vas a perdonar a nadie. No hace falta. Porque si vos vivís en el Espíritu ama. A ver si me entienden. Si vos vivís en el Espíritu no se enoja porque ama. Ahora, si vos vivís en el alma, por supuesto, vas a tener que te enojar con medio mundo, vas a tener que perdonar a medio mundo. Pero una cosa es vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu el amor de Dios es intacto, la paciencia de Dios es intacta, la mansedumbre del Señor con fruto del Espíritu es intacta, no hay vida del pasado, el Espíritu es presente. Es la vida de Cristo en nosotros. ¡Qué silencio! Bien, yo me adelanté, o sea, este bosquejo nada que ver. Pero si yo tuviese que... Esto es muy importante lo que les digo, porque cuando damos la materia de transformación del alma, esto es lo que intentamos enseñarle a los hermanos. Que ellos tienen todo como para vivir en el Espíritu. Y lo que sale de Dios no se enoja, no se contamina, no se infecta. Lo que sale de Dios va para adelante, va para el propósito de Dios, ama a los hermanos, no solo a los fáciles de soportar, sino a los difíciles, a los problemáticos. Mira en el Espíritu. Entonces usted define
Si usted tiene una familia en el Espíritu, un matrimonio en el Espíritu, una iglesia en el Espíritu, o si nos va a dominar el alma en sus berrinches, caprichos, historias del pasado, traumas y todo lo que el alma tiene. El alma tiene memoria. El alma no es mala. Es algo que dio Dios para poder expresar. Pero el alma, de acuerdo a Dios, es un mayordomo del Espíritu y se tiene que sujetar. El alma es una administradora y es una bendición cuando está sujeta al Espíritu, porque Dios diseña las cosas de la vida lineal, esta vida, las diseña. No es que Dios dijo, bueno, reciban a Cristo, confiesen y después no te da más datos. No, vos en la Escritura encontrás cómo funciona el hombre en el diseño original. Vos en la Escritura encontrás cómo funciona el matrimonio en el diseño original de Dios, cómo funciona una familia en el diseño original de Dios. Y también a los pastores, maestros de la iglesia, profetas o lo que fuera, hay diseños de la iglesia. No es que nosotros nos ponemos acá a pensar, a ver qué actividad hacemos. Eso es lo estratégico, pero lo que nosotros tenemos que estar seguros es que andamos en el diseño original de la iglesia. Entonces no es complicado ser cristiano, porque vos le decís al Señor, Señor, yo quiero volver en mi matrimonio a tu diseño original. Te va a doler un poco, vas a tener que despojarte de quién sos, vas a tener que entregar ese yo y rendirlo. Duele hacer eso porque uno quiere seguir siendo yo, pero la vida en el Espíritu es mucho más fructífera y nunca vas a sentirte frustrado, cansado, estresado. Si alguno se siente así, mal, frustrado, fracasado, es porque lo ha hecho en su alma que se vende al pecado. El alma, Pablo dijo, yo soy carnal, yo me vendo al pecado. Entonces espero que esto les quede, que a ustedes como individuos les dé una sed de decir, Señor, yo quiero vivir en tu Espíritu la mayor cantidad de horas posible. Eso no quiere decir que usted no va a poder hacer un chiste o que no va a poder mirar una película. Pero imagínense si mi vida es alimentar, en vez de alimentar el espíritu, ir hacia la profesionalidad de nuestra fe, y yo me paso todos los días de mi vida yendo al trabajo, mirando las películas de Netflix, jugando al fútbol, mirando la telenovela turca, alimento el alma. Y el espíritu queda famélico para una horita un día sábado. O sea, hay que organizar la vida de otra manera. Hay que darle de comer al espíritu. El espíritu se alimenta de la palabra, el espíritu se alimenta de ver a los hermanos, de poder abrazarlos, de ver a Cristo en el hermano. El espíritu se excita y se pone súper cuando vos le hablas del propósito, cuando le hablas del ser uno, dice, ay, lo quiero, es el espíritu en vos. Dale riendas sueltas al espíritu. Y para eso despojate de todo capricho de tu alma, de la historia a la que estás arraigado y nunca soltás y te viene a la memoria. Ejercé autoridad en el nombre de Cristo y en ese punto de tu vida que te molesta, viví en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está extendido en el Espíritu que Dios nos dio con E minúscula, pero ese Espíritu fluye al alma y la gobierna. Ocupa lugares, aunque es una sustancia inmaterial. Yo les digo, estamos en Cristo. ¿Dónde estamos? ¿Acá? ¿Estamos acá? No, eso es hablar espiritualmente. La vida espiritual, miren hermanos, no se ve. Pero la vida espiritual está dada para que rija y gobierne todo. Desde ahí empieza el todo. A ver, hermana, de una charla para el matrimonio.
sale, con tu esposa tenés que comunicarte, la tenés que respetar, ella se tiene que, más o menos el diseño, más o menos el diseño puedo dar. Pero yo para dar una charla de matrimonios tengo que empezar a decirles, lo espiritual gobierna la vida de todos los días. Así que cuanto más grande y más alimentado y más fuerte está tu espíritu, mejor va a estar tu vida personal, tu matrimonio, tu familia y la iglesia donde habitas. No es que el pastor o los pastores son responsables de la iglesia, nada más. Cada uno. Porque yo con mi inmadurez, ¿qué es la inmadurez? No despojarme de todo lo del alma que opaca y no me deja expresar a Cristo. ¿Qué les dije el otro día? ¿Cuál es desde el Génesis el propósito eterno para el hombre? Te hice a mi imagen y semejanza. Ahora fructifica, multiplicate, llená la tierra, sojuzgarla, señorear. Dale. Que donde vos pises, imagen y semejanza, yo aparezca. Ese es el Génesis. Después todo se vino abajo, el pecado. Algunos piensan que Dios dijo, ay, pecaron, se me cayó el plan. No, porque Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba. Y no se va a caer. Aunque nosotros digamos, no quiero más a Cristo, supónganse, no quiero más a Cristo, el plan sigue. Pero yo lo quiero en Cristo. Hace 45 años que camino con Él, y como hablábamos, no sé con quién el otro día, no sé si era con Karina, o sea, yo no me imagino una vida sin Él, me moriría sin Él, sin pertenecer a la iglesia, sin poder hablar su palabra, sin poder ser aquello o solucionar el problema para el cual Dios me creó. Dios a mí me creó y a usted lo creó para venir a la tierra y solucionar algo que solo usted lo puede solucionar viviendo en el espíritu. Cuando uno vive en un matrimonio en el espíritu, se sale de la cosa doméstica. Como yo hablaba, se sale de la problemática y del enredo del ovillo. Porque este sistema, ¿qué hace? Lo tenés que descubrir, ¿qué hace? Te pone la pata, no te pagan lo suficiente, tenés que salir a conseguir 5 trabajos, mamá y papá, los chicos quedan solos en la casa. Es el sistema. Si usted esto no lo vence en el espíritu, el sistema lo come, aunque usted sea creyente de iglesia, el sistema lo come. Usted puede estar diciendo acá, magnífico, Jesucristo, te adoro, pero puede salir acá y el sistema lo está comiendo a pedazos. Porque el sistema hay que detectarlo. Y al sistema hay que hablarle como Daniel, que decíamos ayer. Yo propuse en mi corazón y esa comida no la voy a comer. Dice que cayó en gracia, porque podría haber entrado en una discusión, pero cayó en gracia ante Aspenaz. Ahora se comprende esto, hermanos, de vivir en el espíritu como esposo y esposa, de que lo primero que tenemos que arreglar acá es la vida espiritual. Miren, ahí lo tengo en mis notas. Por ahora no veo a nadie dormido, por lo menos acá, que es hasta donde me da la vista, el pastor está despierto. Miren, la vida espiritual es algo muy concreto, aunque no se ve, gobierna todas las cosas de la tierra. Entonces, ¿usted quiere tener un buen matrimonio y una buena familia donde Dios opere y se muestre? Y se muestre en nosotros la gracia del Señor. Entonces usted se tiene que sentar con su esposo y esposa, y no se tiene que sentar esposo y esposa, se tienen que sentar los novios, ahí que están tomando y charlando, ahí está, se tienen los novios se tienen que sentar. El noviazgo no está para la cartita, la florcita, todo eso háganlo. Pero somos una persona casada y lo de la florcita y la cartita no cambia mucho. Lo que realmente distingue un matrimonio es que se sentó y están conversando acerca de cuál va a ser la profesionalidad de la fe. ¿Qué le pregunta un novio a una novia?
¿Qué gusto de helado te gusta? Ay, el chocolate. ¿Qué color es tu preferido? El violeta. Ay, qué lindo color. No, vamos a cosas troncales. ¿Vos para qué querés vivir? ¿Vos para qué te querés casar? Y bueno, el novio dice, yo quiero servir a Cristo. Yo quiero que nos casemos y la voluntad del Señor sea hecha. Y entonces la novia le dice, no, mira, eso es mucho para mí. A mí me gustaría juntar plata y hacer viajes exóticos. Bueno, si el novio ahí no toma una determinación, se llevó un clavo para toda la vida. Un clavo para toda la vida. Porque no hay que perder el tiempo en el noviazgo. El noviazgo no está para caricias profundas, nada de eso. Está para conversar estas cosas. Porque después sos un problema con patas. Después no sos facilitador de nada. Bueno, Sandra, yo me equivoqué. No le pregunté eso a mi novia. Venimos que no conocíamos al Señor. Bueno, usted lo puede hacer ahora, puede redimir eso. Nos sentamos y vamos a decir nosotros, ¿vamos a ser profesionales de la fe o vamos a ser amateurs? ¿Nos van a resbalar los objetivos y las metas de la iglesia? ¿Vamos a estar ahí facilitando o llevando nuestros enredos? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿No? Miren, los miembros, de acuerdo a la mente de Dios, nosotros pensamos así. Hay un pastor, el pastor me tiene que resolver todos los problemas, porque el pastor se lleva el diezmo, bueno, siempre lo pasamos por una cuestión así. Pero a mí Dios me habla que siempre el cuerpo tiene que ser un facilitador para la cabeza, en los temas administrativos. Usted, mujer, está para facilitarle la vida a su esposo. Usted, iglesia, está para facilitarle la vida a los pastores y que ellos puedan dedicarse al ministerio de la oración y la palabra de acuerdo a Hechos 6. ¿Cuántos dicen yo estoy para facilitarle la vida a mi pastor? Cambia el chip, porque yo vengo de una iglesia así, nada, el pastor está para cuidarte, para visitarte, para atenderte 100 veces por el mismo problema, que es el pastor, por eso le pagamos. Olvídese de la iglesia audaz, olvidémonos de la iglesia vanguardista, vamos a ser una iglesia atada, sin entendimiento, con una mentalidad retrógrada. Entonces, ¿qué charlamos con el novio y qué charlamos con el esposo y la esposa? Y luego con los hijos, ¿no? Vamos a definir la profesionalidad de nuestra fe. ¿Cómo vamos a convertirnos en profesionales de la fe? Y hay que sentarse, a veces hay que sentarse. Sentamos con Cera y bueno, está esta propuesta del Señor para nuestras vidas. ¿Qué intensidad le vas a meter, Sergio, a esto? Yo le meto un 8. Y entonces Sergio me mira y dice, yo también le meto un 8 y un 9 para llevarte más allá. Porque el hombre facilita y la mujer le facilita al hombre. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra intensidad? En la escolarización, en las escrituras, en estar apoyando los proyectos de la iglesia. Nos sentamos y definimos intensidad, frecuencia, secuencia. Vos si querés servir al Señor, poner que el Señor te está llamando, vos si querés servir al Señor, marido mío o esposa mía, ¿te vas a bancar la presión que viene por causa del servicio de Dios? Miren que el que se mete a servir, se mete en un mundo de tensiones y presiones. Cuando yo estaba tan enferma, que tenía que estar en la cama todo el tiempo, mi pastor decidió que yo cortara con el ministerio, 1 año, porque me decía, él veía mi debilidad, él veía que yo vivía con dolor, con dos espadas clavadas acá y tomaba 40 gotas de tramadol, ya no estaba en mis cabales y me seguía doliendo. Ahora tomo 10. Tomaba 300 miligramos de pregabalina y el médico me dijo, usted no puede vivir sin pregabalina. Como la médica mía es cristiana y se congrega con nosotros, le digo, Laura,
Podemos ir sacando, aunque me dicen que yo no puedo vivir, yo no tomo esa palabra, podemos ir sacando, sacamos 25 miligramos, todo bien, sacamos otros 25 miligramos, te da la abstinencia, todo lo que vos querés, pero ahora estamos en 250 miligramos por día, voy por 25 miligramos más. Entonces, con un cuerpo enfermo la intensidad es mucho menor. Un marido que tiene una esposa enferma, aunque quiera tener una intensidad con Dios del 10, no puede, porque tiene que atender a su esposa. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que hay realidades. Es decir, si vos sos una mujer que tenés 3 hijos, 4, 5 hijos chiquitos, vos no vas a poder hacer la actividad que tiene una mujer sin hijos. Entonces, todas esas cosas se charlan. Pero lo más lindo de esto es que usted tiene que repetir conmigo: yo vivo una vida nueva en Cristo el Señor y yo desde Él tengo una nueva historia en mi vida. Nada que ver con lo de atrás. Si usted no cree que en Cristo comenzó una nueva historia, nosotros le decimos a los miembros: si vos venís acá y no crees que en Cristo comenzaste una nueva historia, te tenemos nosotros que evangelizar. Así que vamos a evangelizar. Así como usted tiene que evangelizar su alma. Porque el alma no es como el espíritu que despierta la palabra y listo. El alma, dice la Biblia, que se va salvando, que se va ganando, que se va transformando. Como les dije el otro día, por tanto nosotros todos, mirando sin velo, a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ese es el alma, porque nuestro espíritu es Cristo mismo, está intacto. Usted piense ahora, ¿cuál es el berrinche de mi alma en mi matrimonio? Son los celos, que no nos ponemos de acuerdo. Mire, si viven en el espíritu ustedes, aunque sean el agua y el aceite, van a vivir de acuerdo. ¿En qué? En el espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Ay, yo me tengo que divorciar porque yo soy el agua y él es el aceite. Él no quiere viajar y yo quiero vivir viajando. A él le gusta el mar y a mí me gusta la montaña. Y eso en las cosas medulares, ¿no? La única forma de reconciliar eso es en el espíritu. Vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu. Cada una de las familias que está escuchando esto tiene que tomar hoy una decisión. A partir de ahora, ¿cómo va a ser? Les estaba diciendo, ¿cómo es tu vida? ¿En qué notas que tu alma no aporta nada a tu matrimonio ni a la relación del vínculo con tus hijos? La violencia, la agresividad con los hijos, la falta de límites con los hijos. Los hijos, Dios te los da porque ve que vos solo no podés alcanzar el propósito. Cuando Dios miró a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero no es que Adán se sentía solo como para ir a un psicólogo. Cuando Dios habla, siempre habla en función de su propósito eterno. No me alcanza con Adán para que se fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra, las ocupen y la gobiernen. No me alcanza. Le haré una ayuda idónea y les permitiré tener hijos en función de ese propósito, no para que vivan la vida feliz. Vean, nosotros siempre nos enseñaron en la iglesia, tenés que ser feliz. Bueno, eso lo hablaré con los obreros más. Pero lo único que te hace feliz en Cristo es estar en el exacto momento y lugar donde tenés que estar. Yo en este momento soy feliz. Porque sé que estoy acá, que tenía que estar acá, que vine acá bajo autoridad, no es que me manejé sola, vine acá bajo autoridad. Así que así es. Entonces, yo les hablo a las familias que charlen esto y que vean qué de su alma,
tienen que ser gobernados y ocupar ese lugar espiritual por el Espíritu, porque hay ciertos ocupas en mi alma que los tengo que despojar y mandarlos a la cruz donde fueron tratados. Y siempre que algo va a la cruz hay un nuevo nacimiento. Siempre que algo va a la cruz en Cristo, resucita en un hombre nuevo. ¿Lo comprenden? Entonces hay tecnologías para la transformación del alma, y las tecnologías están en la Escritura: despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo espero tener en este momento una congregación que tenga hambre y sed de ver un cambio en su matrimonio, en su familia, porque puede mirar que hay un propósito más grande que trasciende este día, esta hora, este mes y este año. El propósito de Dios nos pasa por encima, nos trasciende. Y nosotros estamos edificando algo que trasciende nuestros tiempos, para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros nietos. Así es el Dios. Entonces uno no puede decir, ay, vivo en el alma y en la carne total. No, si conoce a Cristo, estos temas tienen que ser tratados con Él. Hay que parar, alguna vez tenemos que parar del yo, porque vos siempre a mí me lastimás. Acá hay hermanos que a mí se acercaron y me dijeron, ¿a vos te contaron de mí? Hermanos, a mí no me contaron de ustedes nada. Si yo digo algo, lo digo en el Espíritu. O sea, con Guille y Karen, que estamos todo el día, no estamos hablando de ustedes, lo lamento. Estamos hablando de Andorra, de lo que Dios está haciendo, ¿no? De la mirada, ¿no? Y la visión de Dios para estos días. Pero la verdad que yo les he preguntado a algunos los nombres, pero si yo veo algo es porque me lo muestra el Espíritu, no porque yo sepa. Todo lo que vinieron a decirme, Dios me habló. Y ustedes saben que Dios habla. ¿O no te pasó la primera vez que vos fuiste a una reunión y vos dijiste era todo para mí? El predicador ni te conocía, es Dios. A veces tenemos una cosa de orgullo, me hablaron de mí, y el predicador sabe todo lo que me pasa. No, olvídate. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Están cansados? Charlen en su casa los niveles de presión o tensión que vienen cuando uno dice, el Señor me está llamando a esto y yo escucho su voz. Y esto lo voy a charlar en familia. Porque no puede ser que uno en la familia Dios le llame y al otro nada. Por lo menos, aunque no esté en lo mismo, el otro va a facilitar el otro avance. Mi esposo no es bueno dando la palabra, la verdad. Mi esposo es un diácono, de esos que te sirven, de esos que te lavan los pies, ¿no es cierto, Sandra? Que va, viene, ayuda a uno, ayuda a otro, lleva a los hermanos en el auto, lleva a los niños para la red, también le dan la palabra a los niños de la red. Pero él siempre me apoya. Yo le dije, ay, mi amor, ¿por qué no te comunicaste ayer? Porque sé que vos estás en el punto clave. Te llamo mañana, me dijo. Y me mandó 3 videitos de mi gatito, que sabe que eso me pone muy contenta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pues se puede, ¿no? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna acotación edificante, por supuesto? Estaría bueno por ahí, a veces creo que un gran inconveniente es la confusión de los términos, ¿no? Sí. Y entonces cuando uno los años escucha y palabras como andar en el espíritu, generalmente ha pasado más de una vez de sentarse y ¿qué es para vos esto? Y entonces
se asocia andar en el espíritu a una reunión donde esté cantando, levantando las manos y cómo se movió el espíritu. Claro. Y en realidad está muy alejado de eso, ¿no? Entonces estaría bueno por ahí como profundizar sobre eso y redondear y decir, la funcionalidad de andar en el espíritu no está disociada de todo lo que consumís de la palabra, cómo la palabra se revela en el momento en donde tenés que responder, en donde tenés que enfrentar situaciones, y es ahí donde se anda en el espíritu, y no tanto en medir qué es lo que pasa en una hora determinada, en un día determinado, en un lugar determinado, en un momento determinado, porque confundir la cuestión espiritual con lo sensorial, sensitivo, emocional. Bien. Lo explicó re bien. Lo explicó bárbaro. Tiene razón, o sea, se habla de andar en el espíritu y alguien te pregunta, ¿y eso con qué se come? No entiendo. Viste que en ese Romanos 8 dice que los que andan en el espíritu se ocupan de las cosas del espíritu, bueno, piensan en las cosas del espíritu, pero eso no es en una reunión de la iglesia, hermano. Si te dice que se ocupan de las cosas del espíritu, no es un rato, un sábado. Todas las semanas se ocupan, todas las semanas piensan. Pablo tenía una preocupación, ¿es pecado ocuparse, preocuparse, ocuparse con anticipación? ¿Es pecado? No. Él decía, ¿cuál es tu problema, Pablo? A mí me preocupa. ¿Qué te preocupa? Las iglesias. Me preocupan las iglesias. Por eso voy a escribir libros, epístolas y hasta desde la cárcel, para ver cómo hacía para que las iglesias anden en el espíritu, para que cada hermano ande en el espíritu, se ocupe de las cosas del espíritu. ¿Cómo es andar en el espíritu? Es no alimentar la carne, no nutrirla. O sea, vos tenés que identificar personalmente, como matrimonio y como familia, de qué se nutren ustedes. Si se nutren de la palabra, de las conversaciones de lo que Dios quiere, de las conversaciones de lo que Dios le está mostrando a cada uno. Si como familia están sintiendo de ayudar a alguien en el barrio que no tiene que comer. Eso es ocuparse en el espíritu. Yo les dije recién, si es todo fútbol, si es todo Netflix, si es todo juntarme con mis amigos para entretenerme y estoy charlando 3 horas, 4 horas, 6 horas y no aparece Cristo, no hay nutrición. No hay. Nutro el alma y el alma se va a hacer fuerte. Necesito, para ser un profesional de cuestiones de fe, nutrir al espíritu. Y ahí se anda en el espíritu. ¿Qué dijimos recién? El espíritu es intacto. Nuestro espíritu ama a Dios. Nuestro espíritu ama a los hermanos. Nuestro espíritu ama la voluntad de Dios. Por eso, vivís en el espíritu y ya está todo dado. Ya te dije, vivís en el espíritu. ¿Es necesario que perdones? No, porque si vos vivís en el espíritu, sos inofendible. Que es la palabra que de hace un montón de años. Si vos vivís en el espíritu, si vos un día estás, este me está haciendo de todo y yo no me ofendo, estoy como un palo enjabonado y lleno de aceite y me resbala todo. ¿Qué es? El espíritu. Porque toda persona cuando le hacen daño se duele. Pero va a llegar un día que el espíritu va a ser tan fuerte que ni te vas a enojar. ¿Cómo decir? Te pueden estar apedreando y vas a estar mirando la gloria de Dios, tal cual, como Esteban. Sí, hermano, que levantó a Armando. Levantaba la mano en tu nombre. Bueno, dale, Tini. ¿Qué palabra habría o hay para aquellas familias que son algunos creyentes y otros no, en el caso de la familia, que la mujer es creyente o el hombre y siente un fuerte deseo del servicio y la iglesia le ocupa, por supuesto, mucho de la iglesia o el servicio, mucho de su tiempo y a veces hace que cueste más la conversión de la persona, ¿no? Porque siente como que la iglesia del Señor le robó la familia o parte. ¿Qué palabra habría para esas hermanas o hermanos que no tienen la otra parte en el espíritu? Eso pasaba
pasaba mucho en la iglesia primaria, en la primitiva, en la primera, eso pasaba muchísimo. Entonces Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7 que la mujer, si es creyente, santifica a su marido. Dice, no se separe de él, hay una santificación, son uno, y la mujer o el varón santifica a la otra parte que no es creyente. Pero lo tuyo yo sé que tiene que ver con una cosa práctica, a resolver pastoralmente. O sea, ahí en esas situaciones el diseño de Dios es que la mujer se sujete a su marido. ¿Cómo encontrar y charlar con el marido que no conoce a Dios un equilibrio? De poder charlarlo y de poder decirle, si sos mujer, mira, yo amo a Dios. Vos a lo mejor todavía no, pero yo amo a Dios y quiero estar en las reuniones y quiero servir a Dios, pero tampoco quiero dejar la casa. O sea, yo quiero dejar la comida hecha, ¿vos me aceptás? ¿Cuánto es la flexibilidad que vos me das? ¿Entendés? Entonces esas cosas tendrían que charlarse. Y bueno, ya si el esposo o la esposa se pone que no, porque si yo... Bueno, ya esas son cosas para charlarlas aparte. No lo veo en este momento escrituralmente que esté tan claro. Pero Pablo no los mandaba a divorciarse. Decía, permanezcan juntos. Si el inconverso quiere seguir casado con un creyente, el creyente no se separe. Entonces van a tener que llegar a acuerdos. ¿Te das cuenta? No sé si los pastores tienen algo más que... Van a tener que llegar a acuerdos. Y orando, yo creo que ese esposo o esa esposa van a ir cediendo cada vez más. Y es más, la vida del Espíritu y de Cristo en la esposa o en el esposo van a ganar a la otra parte. Esa es la idea. Por ejemplo, si a mí me pasara eso, miren una pregunta que uno se puede hacer. Señor, yo me casé a los 20 años con este hombre y no era creyente. Generalmente, viste que las mujeres se nacen de nuevo más pronto que los hombres. En Alvear son muy resistentes los hombres, por ejemplo, muy como machistas, viste, eso de ir a la iglesia de mujeres. Así que tenemos poquitos hombres. Pero si yo tuviese 20, 25, 30 años en la iglesia y todavía mi esposo permanece duro con respecto al Señor, yo me preguntaría qué me pasa a mí, que el Cristo en mí no pudo ser atractivo para mi esposo. Esa es la primera pregunta que te tenés que plantear. Entonces me parece que en ese caso hay que vivir más a Cristo, expresarlo más de tal forma que el inconverso, ya sea el hijo, ya sea el esposo, ya sea la esposa, la madre, el padre, vean a Cristo y digan, no lo puedo resistir. Viste que decía también de Esteban, él hablaba y no podían resistir a sus palabras porque se estaban manifestando el Espíritu, no la podían resistir. Entonces siempre es esa pregunta en nuestra casa y en nuestra familia tiene que estar esa pregunta. Pasan tantos años, ¿Cristo no es atractivo en mí, en mi casa? Viste, capaz que los hermanos de la iglesia te aplauden, qué rico hermano que sos, te abrazan, cómo nos querés, pero en tu casa no pasa one. Entonces ahí, si estamos hablando de matrimonio y familia, ¿por qué no pasa? No puede, donde habita en un ámbito que habita Cristo, no puede prevalecer un espíritu que no es de Cristo. El espíritu que se manifiesta en un creyente es el que va a prevalecer. En un ámbito cualquiera, si es en la casa, también. ¿Pude explicarlo más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Acotación? ¿Qué hora es? 11. Hermanos, les dejo un desafío, una pruebita. Ya les dejé leer Daniel todo de continuo. Leer Daniel y ir a estos principios de Daniel. Cómo confrontó al sistema y nunca negoció. Nunca negoció a su Dios, nunca negoció la cultura del reino. No propuso en su corazón no contaminarse. Hay que hacer otra tareita. Y con esta tareita les dejo profesionalidad para todo el año. Acá dirá el pastor si la acepta. Pero una buena tareita en la escritura es descubrir los diseños
cómo funciona bien el hombre según Dios, cómo funciona el hombre y la mujer según Dios, cómo funciona un matrimonio según el Evangelio de Cristo. ¿Hay un plano, hay un diseño? ¿Quién lo tiene? ¿El pastor? No, lo tiene la Escritura y se discierne por el Espíritu Santo. ¿Hay algún diseño que apunte a la familia? ¿Hay una familia? ¿El diseño de la familia existe? Sí, existe. ¿El diseño de la iglesia existe? Sí. Por eso no se necesitan pastores creativos. ¿Qué se necesitan? Pastores sujetos a los diseños. ¿Sí? Ahí está una Marielita, Alejandro, pastores sujetos a los diseños. Después una iglesia tiene la parte estratégica, la del diseño es la parte orgánica. Pero cómo vos predicás, si vos tenés un colegio, cómo lo hacés, todo eso es estrategia. Eso lo arreglan entre los hermanos, entre los pastores, entre los líderes. Pero lo que no puede negociar una iglesia es vivir en el diseño de Dios. Y para eso hay que decir, Señor, dame tus ojos y empezarme a revelar. Como le diste un plano al apóstol Pablo, que en Efesios 4 te dice cómo es la iglesia. En todo Efesios. Efesios es un tratado de diseños originales. Ahí le di una punta. Y fíjense todas las veces que yo hablé de Efesios, ¿no? Efesios 3, estoy hablando de Efesios 4. Muy bien, hermanos queridos, voy a ver si me falta algo para decirles. Busquen en Efesios 3:11, no ahora pero en sus casas, donde Dios habla del propósito eterno. Porque no solo tenemos que ser expertos en diseños de familia, sino que cada uno de nosotros tenemos que saber que somos colaboradores de un plan magno y que Dios en su bondad nos dio el privilegio de participar. ¿Cuántos van a seguir participando? Siempre la iglesia pasó por esto. Mi propósito, hermano, le digo a contar mi propósito. Espera, hermana, más que tu propósito, miremos el propósito eterno de Dios, a ver dónde calzás vos. ¿Entiendes eso? Nosotros mirábamos al revés. Mi propósito. No sé, pastor, porque mi propósito es este. Y no combina para nada, con nada. Mi propósito es ganar monos Bueno, no es mí. Todo se hacía en función de mí. Porque yo levanté la mano y me entregué al Señor. Fue todo por gracia, hermano, porque Cristo murió, resucitó y vos lo único que dijiste quiero y confesaste. No es muy humana la cuestión. Y cuando hablamos de propósito tampoco es tan humana la cuestión. Es que en 3:11, además de muchos textos más, nos habla del propósito eterno de Dios. Entonces la idea nuestra es cómo nuestra iglesia colabora para que ese propósito se lleve a cabo en la tierra. Cómo mi matrimonio y mi familia colabora para que el propósito eterno de Dios, que fue pensado en la eternidad, y desarrollado en esta tierra, ¿cómo puedo con mi familia? Es más, si yo estoy enrollado en lo doméstico, tengo este chico que no sé, que me cansa, que es muy rebelde, y no sale de eso. Lo que el Señor te dice es tratar de alzar los ojos, salir de vos, salir de lo tuyo, mirá lo mío, empezar a mirar lo mío, empezar a mirar lo que yo quiero hacer, empezar a mirar a qué te llamé. Hay gente que es llamada a estar en la iglesia, un 10% dicen los que manejan estadística, y otros van a cumplir su propósito en el trabajo donde están. Muchas veces nuestras profesiones son cortinas de humo para ganar personas para Cristo y que lleguen a ser discípulos de Él. La tarea nuestra no es venir y querer llevar a la iglesia que se te van a ir todos los problemas. En ningún lado de la Escritura dice que vas a ir a la iglesia y se te van a ir todos los problemas. Evangelio torcido, mal. Lo que nos habla la Escritura es que si nosotros confesamos a Cristo vamos a tener una vida espiritual que antes no teníamos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos muertos para Dios. En Cristo vamos a tener una vida espiritual. Las riquezas eternas y espirituales están todas a tu disposición. No es que venís a Cristo y se te solucionan todos los problemas.
De hecho, el venir a Cristo hace que un montón de cosas se alineen en tu vida por el poder que viene. Pero no es el anzuelo para pescar a una persona. Porque después nosotros pescamos a una persona y dice, bueno, pero yo vine y no me sané. Pero yo vine y no se unió a mi matrimonio. Pero esa no es la promesa de Dios. La promesa es de tener una vida espiritual y que todo se va a sujetar en esa vida espiritual. Y aún en esa vida espiritual, poder restaurar un matrimonio que estaba roto. Sí, es una consecuencia, pero no es el pollo, son los condimentos. Nosotros sí somos herederos de las riquezas eternas. Y yo quiero vivir para descubrirlas. Yo quiero vivir para vivir en las riquezas inescrutables de Cristo, que es mi herencia, y la tuya, y todavía a veces ando en algunas cuestiones como linchera, siendo que en Él lo tengo todo, como cantamos ayer. A veces nosotros cantamos eso en la iglesia y vamos a casa y empezamos, me falta esto, me falta lo otro, me siento solo. ¿Para qué cantás? Ahí dice sí, así la que conduce los coros. Bueno, por lo menos decís, estoy cantando proféticamente, me estoy anticipando a lo que va a suceder en mi vida, si te tengo aquí, lo tengo todo. Bueno, ya estoy por terminar. La cuestión acá, hermanos, es renunciar al infantilismo y a la niñería. Es como el escritor a los Hebreos que dice, debiendo ser ya maestros profesionales, tenéis necesidad de que se os vuelva a decir las mismas cosas. Tienen necesidad de leche y no de vianda. Hay momentos, hermanos, que hay que empezar en la vida espiritual a comer carne, a comer cerdo, a comer chivo, a comer cosas contundentes, sólidas. ¿Quiénes son los que toman siempre leche o que toman juguito? Los que tienen mal el estómago, los que están enfermos. Porque si vos tenés 30 años y utilizas juguito, no creo que dures mucho. En la vida espiritual pasa lo mismo. La madurez es como decirte, se cae de maduro que hay que madurar. Porque como la vida natural, vos siempre, ¿cómo entendés la vida espiritual? Por la vida natural. Si vos a tu hijo pensás que a los 15 años le podés poner una zapatilla número 32, vos no estás aceptando que el niño creció. O haces una fiesta de baberos para tu hija que cumple los 15. No. Porque hay cosas que se caen de maduro. En Cristo es lo mismo, hermanos, maduremos. Maduremos personalmente, maduremos en nuestro matrimonio, maduremos en nuestra familia y maduremos como iglesia. ¿Sí o no? Bueno, me das un mate y nos paramos para orar.